Continuamos, entonces estamos hablando del arbitraje nacional y vamos ya a entrar al trámite arbitral propiamente dicho. Arranca con la presentación de la demanda. El trámite arbitral se inicia con la solicitud de arbitraje, que debe reunir los requisitos de una demanda, artículo 82, ¿cierto?, del Código General del Proceso, en el artículo 12 de la Ley de Arbitraje, la 1563. En la demanda, en principio, pueden acumularse pretensiones en los términos del Código General del Proceso, o sea, bajo la misma mirada procesal. Después viene la integración del tribunal arbitral. En principio, esa integración del tribunal corresponde a las partes, está dispuesto, artículo 8. Pero ellas pueden ponerse de acuerdo en los nombres de los árbitros o pueden haber delegado a un tercero la designación total o parcial de los árbitros. Cualquiera modalidad es válida. Cuando las partes nombran, pueden escoger a quienes consideren adecuados siempre y cuando cumplan los requisitos legales para ser árbitro. Eso lo pueden hacer directamente. También pueden delegar la designación a un centro de arbitraje, lo que puede resultar de su acuerdo de sujetarse al reglamento que tenga ese centro de arbitraje. En este caso, la ley exige que la designación se haga por sorteo entre la especialidad respectiva y asegurando una distribución equitativa entre los árbitros. En todo caso, el número de árbitros será siempre impar. Si nada se dice a este respecto, los árbitros serán 3, que es lo más común de la conformación, ¿cierto?, de los tribunales de arbitramiento, no los únicos. En cuestiones de menor y mínima cuantía, sobre todo, en cuyo caso el árbitro es uno solo, ya que las partes en conjunto decidieron cómo ella se haría. Esto es tanto en la forma como en el número de árbitros que lo integran. Tienen esa libertad. Y finalmente establece la ley que en defecto de la designación por las partes o por el delegado de la misma, corresponde a un juez civil del circuito. Entonces, de esta manera, la posibilidad de acudir al juez civil del circuito para la designación puede operar en los siguientes supuestos. 1. Cuando las partes no designan. Cuando no han previsto un mecanismo para que un tercero los designe tampoco. O cuando el mecanismo previsto por las partes por alguna razón no opera. En esos 3 eventos presentamos ante esa dificultad de integrar el tribunal e irá a juez civil del circuito. ¿A qué va el juez civil del circuito? A que designe los respectivos árbitros. No es que vaya a abocar conocimiento, está definiendo solo sobre los árbitros. Pertinente destacar que la ley atribuyó la competencia para realizar el nombramiento al juez civil del circuito, competencia privativa, ¿cierto? Jueces civiles del circuito en asocio, claro, con el factor territorial. No contempló la ley en esta materia la intervención del juez administrativo. Como pueden haber asuntos civiles o asuntos administrativos, algunos establecen que allí hay un vacío porque se dejó designado de manera privativa la competencia para un juez civil del circuito. Establece la ley que en tal caso el juez civil del circuito designa a los árbitros a solicitud de cualquiera de las partes y dicha designación debe hacerse de plano y por sorteo de la lista de árbitros del centro en donde se haya radicado esa solicitud. Como ese nombramiento se hace de plano, ello significa que no existe ningún trámite particular para lograrlo. De ahí que una vez que el juez recibe la solicitud debe proceder a fijar una fecha para realizar dicho sorteo. Cuando se trata de un tribunal ad hoc, ya miramos las clases, la solicitud de arbitraje se dirige a la otra parte para que se proceda a la designación de los árbitros. Y si ésta no colabora o guarda silencio, la solicitante puede acudir entonces al juez civil del circuito para que proceda a nombrar el árbitro ad hoc, para lo cual debe acompañar prueba siquiera sumaria de que ha cumplido con el trámite anterior. Prueba sumaria, saben ustedes que es la que aún no ha sido sometida a su controversia. Le permite el artículo 58 entonces arrimar este tipo de pruebas para hacer esa solicitud ante el juez civil del circuito y que él proceda a la designación. Clases de arbitraje, que me habían preguntado. Entonces miremoslo desde estos son 2 enfoques que son las más comunes. Según el tipo de arbitraje como tal, el tipo de arbitraje está el institucional y el ad hoc o independiente. El arbitraje institucional, ¿cuál es? Es el que se lleva a cabo en una institución, generalmente con sus propias normas y con una lista cerrada de árbitros. Una modalidad de arbitraje institucional es el sistema arbitral de consumo, por ejemplo, vigente en el Estado español.
Entonces, institucional, claro, miran la institución, se deja en manos de la institución, lo desarrolla la institución bajo sus propias normas de listas cerradas. Y el independiente ad hoc es aquel en el que las partes escogen los árbitros y las reglas que van a regir el arbitraje. Pues ahí, según el tipo de arbitraje, ya saben, pueden ser o institucional, o ellas mismas determinan, escoger los árbitros y las reglas que los van o las reglas que van a seguir, que deben respetar. Y según el tipo de laudo que se pretenda, ya es el laudo, ya saben que es la sentencia, la decisión final, ahí también hay una clasificación, o en derecho o en equidad. Entonces, en derecho, cuando la resolución debe estar fundamentada en criterios jurídicos, legislación, o sea, todo lo que tiene que ver con leyes, jurisprudencia, esa es fundamentalmente la doctrina, ¿cierto? Y en equidad, que también se llama en conciencia, cuando para la elaboración de ese laudo se apela a un buen saber hacer y a la conciencia del árbitro que dirime el conflicto, implica que el árbitro debe ser experto en materia, objeto de la controversia y del arbitraje. Entonces uno escogerá si falla en derecho, si quiere que el fallo sea en derecho o si quiere que el fallo sea de equidad. Claro, ¿cuál es la diferencia? Que no es solo aquí, sino también ante la rama judicial. Cuando el fallo es en derecho, pues obviamente que tiene que nutrirse de las fuentes originarias del derecho, por eso decimos la ley primordialmente, la jurisprudencia, la doctrina, en algunos casos la costumbre. Pero la equidad o en equidad acudimos por eso también es bien llamado en conciencia, las reglas de la experiencia. Es con base en la experiencia, la experticia que tenga ese árbitro. La figura de la recusación de los árbitros. ¿Existe la posibilidad de recusar a los árbitros? Sí, claro que sí, porque acuérdense que estamos siempre ante un heterocomponedor y ese heterocomponedor debe ser imparcial. Y si no, hay los mecanismos que aquí veremos para esa recusación, como la recusación de los jueces. Dice, la ley solo permite la recusación cuando quien nombró al árbitro fue el juez o un tercero, como podría ser un cierto de arbitraje. A tal efecto, la ley fija un plazo de 5 días siguiente a la comunicación de aceptación para formular la recusación. Es en ese ámbito nomás, o sea, tendríamos que decir que es en el ámbito institucional, porque el árbitro lo nombró un juez o un tercero, mientras que el ad hoc, generalmente en el ad hoc saben ustedes que las partes lo hacen y allí no se permitiría. Cuando se trata de árbitros nombrados por las partes, a eso me refería, la ley no permite la recusación por causales preexistentes, porque digamos que están en esa libertad, pues si ellos en ese ámbito lo hacen. La recusación de un solo árbitro en un tribunal compuesto por varios árbitros le corresponde decidirla a los otros dos árbitros, está integrada por 3. Y en los casos en que la recusación se refiere a un solo árbitro, o en el evento en que se recusen la mayoría o la totalidad de los miembros del tribunal, la decisión de la recusación corresponde entonces también al juez civil del circuito del lugar en donde funcione el arbitraje. Entonces tenemos hasta aquí 2 posibilidades de intervención del juez civil del circuito, una para el nombramiento, designación de árbitros y otro en eventos en los cuales sea único y se recuse, o siendo plural se recusen a todos o a la mayoría. Ese conflicto lo dirime también el juez civil del circuito del lugar del arbitraje. La ley dispone que la recusación debe decidirse de plano, lo que implica que no se tramita un proceso para eso, ¿no? Es una simple decisión en cuanto que el juez no lo obliga a todas las etapas del proceso. En todo caso, puede existir discusión en los casos en que sea necesario probar los hechos en que se funda la recusación, que habría que hacerlo siempre, porque tiene que prosperar una de las causales de recusación. En estos casos, la tendencia es al 143 del Código General del Proceso, que dispone se decidirá la recusación de plano, se considera que no se requiere. Si se declara fundada la recusación, prospera la causa, el árbitro recusado debe ser reemplazado. Ese reemplazo corresponderá a quien había designado el árbitro. Si el árbitro había sido designado por el juez y prospera la recusación, se remite al juez civil del circuito que lo designó con las respectivas piezas procesales para que designe su reemplazo. Entonces el mecanismo es realmente sencillo.
Después de eso ya tenemos barrido el tema de imparcialidad, digamos así. Entonces vamos a la instalación del tribunal y el trámite inicial. ¿En qué consiste? Una vez integrado el tribunal, por eso ya vimos todos esos pasos previos, él mismo se instala. En la audiencia de instalación, el tribunal, ¿qué hace? Designa presidente entre sus miembros y asimismo el secretario, el cual debe pertenecer a la lista de secretarios del centro. En dicha audiencia, el tribunal debe decidir sobre la admisión de la demanda. Entonces, esas son sus tareas. Y ahí viene el ejercicio. Pues ya salimos de la instalación del tribunal y qué podemos tener en ese trámite inicial. Primer evento, si se rechaza la demanda por las causales previstas en el Código General del Proceso o por falta de pacto arbitral y la ausencia de afirmación de la existencia del mismo, le agregamos esas dos al tema de caducidad, que es la que contempla el Código General del Proceso, el demandante tiene 20 días hábiles para instaurar la demanda ante el juez competente para conservar los efectos derivados de la presentación de la demanda ante el centro de arbitraje. Ya está en ese contexto. Esos 20 días que le da es para que pueda mantener los efectos. ¿Cuáles efectos? Los efectos que da o se otorgan en Colombia al demandante que presenta una demanda en legal forma, que son la inoperancia y la caducidad, el tema de la prescripción y lo que considera, bueno, allá en el código se considera, aquí no establece la Constitución en mora, pero sí los otros dos eventos. ¿Cuáles son los otros dos eventos? La interrupción de la prescripción y la inoperancia de la caducidad. Otro evento, si es admitida la demanda, desde la misma se ha trasladado por el término de 20 días hábiles a la contraparte. Si se contesta la demanda, se corre traslado al demandante por el término de 5 días para que pueda pedir pruebas adicionales relacionadas con los hechos en que se fundan las excepciones de fondo. Exactamente igual como se hace en vía judicial, ¿cierto? Los procesos judiciales que ustedes conocen, todo el contexto del procedimiento civil especial y de los otros procedimientos en el cual, claro, el ejercicio de acción y contradicción igualito como está contemplado en el Código para procesos judiciales. Asimismo, si es del caso, se corre traslado de la objeción de juramento estimatorio realizado. Por lo tanto, la figura de juramento estimatorio, artículo 206 del Código General del Proceso, aplica aquí pleno también. Una vez vencido el término del traslado de las excepciones de fondo propuestas contra la demanda inicial o contra la reconvención o contestada la demanda sin que se hubieran propuesto excepciones o vencido sin contestación el término del traslado de la demanda, se señala día y hora para celebrar la audiencia de conciliación. Mire que todos estos eventos anteriores, pues los barre, es lo que puede pasar, cualquiera de ellos. Una vez, dependiendo de la situación en lo que se encuentren, pues se señala día y hora para celebrar esa audiencia o la audiencia de conciliación. En la audiencia de conciliación, si hay acuerdo, entonces el tribunal aprueba la conciliación si cumple los requisitos legales. Ya saben ustedes que la figura de la conciliación es un mecanismo que permite dar terminación a los procesos, pero tiene que estar considerado el tema susceptible de conciliarse. Bueno, si es total, la conciliación puede ser total o parcial. En caso de que la conciliación sea total, termina el proceso arbitral, le pondría fin, se concilió en todas las pretensiones que se presentaron. Pero si es parcial o no hay conciliación, en la misma audiencia el tribunal entonces fija honorarios y gastos. Hay unas tablas especiales para la fijación de esos honorarios y gastos del tribunal, de tener en cuenta decreto 1069 del 2015, allí está tabulado. Esos honorarios deben ser pagados por las partes dentro de los 10 días siguientes. De acuerdo con la ley, cada parte debe pagar lo que a ella corresponda. Cuando la parte está integrada por varias personas, es multipersonal, el extremo activo o el pasivo, las mismas son solidarias. Parágrafo del artículo 27 de la ley de arbitraje. Corresponde al tribunal determinar cuánto debe pagar cada parte. Lo normal es que los tribunales distribuyan los honorarios por partes iguales, porque se acostumbra. Entonces, por hoy, esta clase del viernes entonces la dejamos hasta ahí y ya en la próxima daremos paso al otro tema. Vamos con 3 sesiones de arbitraje nacional, ya hemos transitado por 2, nos restaría la tercera sesión. De esta manera, entonces, damos por concluida la sesión